En el corazón de la Edad Media, una era de hierro y fe, Europa respiraba guerra, miedo y esperanza. Las cruzadas habían encendido el fuego de la devoción y la ambición. Miles de hombres habían marchado hacia Tierra Santa, pero muy pocos regresaron. De entre aquel caos de sangre y plegarias, nació una orden diferente. No buscaban solo conquistar, sino proteger. Eran monjes y eran guerreros. Oraban con una mano y empuñaban la espada con la otra. Eran los caballeros templarios. Su nombre provenía del monte del Templo de Salomón, en Jerusalén, donde establecieron su primera casa. Allí juraron pobreza, castidad y obediencia, pero tras esos votos se ocultaba un propósito mayor: defender a los peregrinos y custodiar los secretos de la cristiandad. Durante años combatieron en las arenas del desierto, cubiertos por la cruz roja en el pecho blanco. Y aunque nacieron como servidores de la fe, pronto se convirtieron en los amos del dinero, de las tierras y del miedo. Los templarios no tardaron en levantar una red inmensa de poder. Monasterios, castillos, rutas comerciales, flotas marítimas. Crearon lo que hoy llamaríamos un banco internacional. Custodiaban riquezas, prestaban a los reyes y movían oro de un extremo del continente al otro sin que una sola moneda fuera robada. Mientras Europa se desangraba, ellos prosperaban. Mientras los reinos se disputaban fronteras, ellos acumulaban conocimiento, mapas, reliquias. Y con el tiempo, el nombre del templo resonaba más fuerte que el del propio Papa. Pero el destino de toda luz es proyectar su sombra. En la península ibérica, donde la reconquista ardía, los templarios encontraron un nuevo campo de batalla. Las tierras del norte de España, cubiertas de montañas y bosques, se convirtieron en refugio y fortaleza. Ponferrada, Miravet, Peñíscola, Tomar. En cada piedra de esos castillos, la cruz templaria sigue grabada como si aún vigilara el horizonte. Los templarios ayudaron a los reyes cristianos contra los musulmanes. Eran espadas de Dios, pero también guardianes de algo que nadie comprendía del todo. Cuentan las crónicas que bajo las iglesias templarias existían cámaras selladas y túneles que conectaban monasterios a kilómetros de distancia. ¿Qué guardaban allí abajo? ¿Oro? ¿Reliquias? ¿O tal vez el conocimiento prohibido de las cruzadas? El pueblo los veneraba, los nobles los temían, y la Iglesia los observaba con desconfianza, porque los templarios obedecían al Papa. Sí, pero solo al Papa. Ningún rey podía ordenarles, ningún obispo podía juzgarlos. Eran una nación dentro de todas las naciones. Y eso, en una Europa gobernada por monarcas ambiciosos, era un crimen que tarde o temprano se pagaría con sangre. El poder absoluto no necesita enemigos, los crea. Los templarios habían tocado el cielo, pero en ese mismo instante comenzaban a cavar su propia tumba. El siglo XIV amaneció con un silencio inquietante. Europa cambiaba, y el poder templario comenzaba a ser visto como una amenaza. Habían pasado casi 200 años desde su fundación. En ese tiempo, los caballeros del templo habían acumulado más oro que muchos reinos, más tierras que algunos imperios, y más secretos que la propia Iglesia. Pero la fe es frágil
cuando el poder la toca. Los reyes, endeudados con los templarios, comenzaron a conspirar contra ellos, y entre todos, uno fue el más audaz, Felipe IV de Francia, el Hermoso. En secreto, comenzó una campaña de desprestigio. Difundió rumores, inventó herejías, y poco a poco convenció a Europa de que los templarios habían traicionado a Dios. Decía que adoraban ídolos, que negaban a Cristo, que practicaban rituales paganos. Y lo más peligroso, que su verdadera fe estaba oculta en libros y reliquias que la Iglesia jamás debía ver. En el año 1307, un viernes 13 de octubre, Felipe dio la orden. Mientras París dormía, los soldados del rey irrumpieron en los templos y arrestaron a todos los caballeros. Los templarios fueron torturados y forzados a confesar crímenes que jamás habían cometido. El Papa Clemente V, presionado por el rey, disolvió la orden en 1312. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue condenado a morir en la hoguera. Frente al fuego, con el rostro en calma, pronunció una maldición que la historia jamás olvidó. Dios juzgará a los culpables antes de que este siglo termine. Meses después, el rey y el papa estaban muertos. El pueblo creyó ver la mano de Dios, y así nació la maldición templaria. Pero mientras el fuego consumía a los templarios en Francia, en el Mediterráneo, barcos sin bandera partían hacia el sur. Nadie sabía qué llevaban, pero los cronistas mencionan cajas de hierro selladas con la cruz del templo. Se dice que algunos templarios lograron escapar hacia Navarra, Aragón y Castilla. En esas tierras encontraron refugio entre los monjes y allí ocultaron lo que más temían perder: su conocimiento, sus reliquias y su tesoro. Entre las montañas y los monasterios de España, el oro y el secreto del templo fueron enterrados. Túneles, criptas, cámaras selladas. Todos formaban parte de una red invisible. Los templarios habían desaparecido, sí, pero su juramento permanecía. A partir de entonces, nació una nueva leyenda: el tesoro templario de España. Un secreto enterrado bajo siglos de piedra, silencio y fe. El fuego de la Inquisición se apagó con el tiempo, pero la llama templaria jamás se extinguió. Pasaron los siglos. Europa cambió, los reinos se transformaron y los nombres de los grandes caballeros se perdieron entre las páginas de la historia. Pero en España, su sombra permaneció. Entre las montañas de Castilla, los valles de Aragón y las tierras de León, los viejos castillos templarios seguían en pie, desafiando los siglos. Ponferrada, Miravet, Peñíscola, Tomar, Gardeny. Cada piedra de sus murallas respira el eco de plegarias olvidadas. Dicen los aldeanos que, en las noches sin luna, se escuchan pasos, el ruido metálico de una espada y el susurro de un rezo en latín. La Orden del Temple había sido disuelta oficialmente, pero su espíritu sobrevivió en silencio. Algunos de los templarios que huyeron hacia la península fueron acogidos por otras órdenes, como la de Montesa y la de Calatrava, creadas para reemplazar lo que el Papa había destruido. Pero muchos creen que esa fue solo una fachada, que los verdaderos templarios siguieron actuando desde las sombras, bajo otros nombres, manteniendo viva su misión secreta.
custodiar el conocimiento prohibido y proteger el lugar donde reposaba su tesoro. El castillo de Ponferrada, en el corazón de León, es uno de los más poderosos símbolos templarios de España. Construido sobre ruinas romanas, su estructura forma una cruz perfecta, y bajo sus cimientos, arqueólogos han hallado túneles que aún hoy nadie ha logrado recorrer por completo. Se dice que esos pasadizos comunicaban el castillo con el río Sil, por donde los templarios transportaban cofres sellados, cubiertos con inscripciones que nadie ha podido descifrar. En los muros de Miravet y Peñíscola, cruces templarias están grabadas en lugares imposibles: techos, columnas, criptas, símbolos ocultos invertidos, como si señalaran un mapa que solo los iniciados podrían entender. Los templarios no solo eran soldados, eran arquitectos, astrónomos, alquimistas. Sabían que el poder de un secreto no está en el oro, sino en el silencio. En 1753, un monje de Aragón escribió en un diario perdido: bajo las piedras del templo de Gardeni duerme lo que nunca debió ser hallado. Ese diario fue encontrado siglos después, junto a un mapa que mostraba conexiones entre los antiguos monasterios templarios. Un triángulo perfecto formado por Ponferrada, Miravet y Huesca. 3 puntos unidos por una red subterránea de túneles, criptas y cámaras ocultas. ¿Era ese triángulo un simple diseño arquitectónico o una señal de la ruta que seguiría el tesoro templario? Los manuscritos hablan de el Camino del Cáliz, una senda espiritual que recorría toda la península ibérica, desde los Pirineos hasta el mar de Cádiz. Muchos creen que ese camino es una metáfora del alma. Otros aseguran que marcaba el trayecto físico del Santo Grial. Imagina una noche fría en Aragón. En el silencio de un monasterio, un monje encapuchado desciende a los sótanos. Solo su antorcha ilumina los grabados en las paredes: la espada, el cáliz, la cruz del temple. Aquel hombre pertenece a una hermandad secreta, descendiente directa de los templarios que escaparon. Su misión: custodiar los restos del tesoro y preservar el juramento de sus antepasados. No hay documentos oficiales que prueben su existencia, pero el rastro de símbolos idénticos aparece en manuscritos de distintos siglos, como si manos distintas repitieran la misma promesa: guardar el secreto hasta el fin de los tiempos. Algunos historiadores sostienen que el verdadero tesoro templario no era oro ni joyas, sino conocimiento. El Santo Grial, según esta teoría, no sería una copa material, sino el símbolo de un linaje, una sabiduría que ponía en duda las bases mismas del cristianismo. Por eso fueron perseguidos. Por eso su silencio valía más que cualquier tesoro. Y así, a lo largo de los siglos, el templo no desapareció. Solo se transformó. Dejó de ser una orden de caballeros para convertirse en una idea eterna, la de que hay verdades demasiado grandes para ser reveladas a los hombres. El tiempo borró los nombres, pero no las huellas. Durante siglos, exploradores, monjes y aventureros buscaron lo que la historia había enterrado. El llamado tesoro del temple se convirtió en una obsesión para unos y en un mito para otros. Sin embargo, en España, las leyendas nunca mueren del todo. En las montañas de Cataluña y Aragón
ruinas templarias emergen entre la niebla como esqueletos de piedra. Cada muro, cada torre destruida, parece esconder una historia no contada. Los campesinos dicen que, bajo esos castillos, hay pasadizos infinitos y cámaras donde el aire es tan antiguo, que parece no haber sido respirado por nadie en siglos. Algunos aseguran haber visto luces moverse dentro de las ruinas. Otros juran escuchar voces cuando el viento sopla desde el norte, pero nadie ha encontrado jamás la entrada. En 1623, unos monjes en Zaragoza descubrieron un documento extraño, un mapa cubierto de símbolos templarios, dibujado con tinta roja y sellado con una cruz. El texto hablaba de un cofre sellado con el emblema del templo, escondido entre las montañas de Huesca. Pero cuando los hombres fueron a buscarlo, el terreno había cambiado, y el lugar exacto había desaparecido bajo la tierra y el tiempo. ¿Era una pista falsa para proteger el tesoro? ¿O un simple engaño de la historia? Los registros de la Inquisición mencionan que aquel mapa fue confiscado y jamás volvió a ser visto. Siglos después, en el siglo XX, arqueólogos, aventureros y soñadores retomaron la búsqueda. En Peñíscola, investigadores descubrieron túneles bajo la antigua fortaleza templaria. Los pasillos estaban sellados con piedras talladas con símbolos en forma de cruz. En uno de ellos encontraron fragmentos de cerámica, restos de antorchas y algo más. Una placa de metal con una inscripción en latín que decía «Non omnis aurum est». No todo lo que brilla es oro. ¿Era una advertencia o una pista? En Toledo, la ciudad de las tres culturas, se hallaron registros de manuscritos desaparecidos que hablaban de un archivo del templo escondido en una sinagoga olvidada. Las autoridades eclesiásticas nunca permitieron excavar. Y luego están las historias que nadie ha podido comprobar. Viejos monjes de los Pirineos cuentan que, cada siglo, una hermandad secreta desciende a una cripta subterránea, enciende 12 velas y pronuncia las palabras del antiguo juramento templario. Dicen que en esa cámara descansa un cofre cubierto con una tela blanca, adornada con la cruz roja. Nadie puede tocarlo, nadie puede abrirlo. Solo los guardianes conocen su ubicación y juran protegerlo hasta el fin de los tiempos. En el siglo XXI, la fiebre templaria sigue viva. Cazadores de tesoros, historiadores, espiritistas y curiosos siguen buscando entre los restos del pasado. En 2007, un grupo de arqueólogos en Huesca encontró una piedra con el símbolo templario. Una cruz inscrita dentro de un círculo, con marcas recientes de excavación alrededor. No hallaron cofres, ni oro, ni reliquias, pero los instrumentos registraron una cavidad profunda bajo el terreno. El gobierno español selló el sitio para evitar saqueos. Desde entonces, nadie ha vuelto a excavar allí. El misterio continúa. Cada hallazgo parece abrir más preguntas que respuestas. ¿Fue el tesoro templario destruido? ¿O sigue esperando bajo tierra en algún rincón olvidado de la península ibérica? Algunos creen que los templarios no enterraron su oro, sino que lo diseminaron por todo el territorio, ocultándolo en símbolos, construcciones y templos. Otros aseguran que el tesoro no está en España, sino en nosotros mismos.
la búsqueda del conocimiento, la fe en el misterio, la curiosidad que nunca muere. Y mientras existan hombres dispuestos a seguir esas huellas, la historia del tesoro templario seguirá escribiéndose, una piedra a la vez, una vida a la vez. El tiempo pasó, los reinos se extinguieron, las guerras cambiaron de nombre, y las antiguas cruzadas quedaron reducidas a polvo en los libros. Pero los templarios nunca desaparecieron del todo. Sus castillos aún se alzan, silenciosos, como centinelas olvidados que miran el horizonte. Y cada piedra parece guardar un susurro, un eco de algo que el mundo todavía no ha comprendido. En Ponferrada, cuando el sol nace sobre las torres templarias, las campanas aún repican como hace 700 años. Nadie sabe si llaman a los fieles o a los espíritus de aquellos que juraron proteger un secreto eterno. Los guías locales dicen que, al caer la tarde, la luz del sol atraviesa un vitral de la capilla principal y forma una cruz perfecta sobre el suelo de piedra. Cada año, el 13 de octubre, el día de la caída templaria, ese fenómeno vuelve a repetirse, coincidencia o recordatorio de que algunas promesas no mueren con el tiempo. Hoy, los museos y las bibliotecas intentan descifrar los enigmas que dejaron. Entre las reliquias expuestas se encuentran espadas corroídas, manuscritos en latín y sellos que aún conservan el emblema del temple. Cada objeto parece inerte, pero bajo su superficie hay siglos de historia, de sacrificio, de fe y de misterio. Los historiadores coinciden en algo. Pocas órdenes en la historia humana dejaron una huella tan profunda. En solo 200 años, los templarios transformaron el mundo y, de alguna manera, aún lo dominan, porque controlan algo más poderoso que el oro, la imaginación humana, el cáliz, la espada, la cruz, 3 símbolos que, desde hace siglos, siguen apareciendo en iglesias, escudos y obras de arte en toda España. No son solo ornamentos religiosos, son mensajes cifrados, pistas quizás de una verdad que aún aguarda ser revelada. Hay quienes creen que los templarios escondieron más que un tesoro físico, que guardaron un conocimiento que la humanidad aún no está preparada para entender. Una sabiduría que unía ciencia y fe, razón y misterio. Quizás esa sea la herencia que realmente protegían. Cuando cae la noche sobre las ruinas templarias, el silencio es absoluto. Solo el viento se cuela entre las piedras y las estrellas parecen más cercanas. En ese momento, uno puede sentirlo. El peso de los siglos, el eco de una promesa que aún no ha sido rota. Tal vez el tesoro del temple no esté bajo la tierra, ni en cofres escondidos, sino en ese sentimiento que despierta cuando uno se enfrenta al misterio. Esa sensación de que algo más grande que nosotros sigue observando, esperando. Se dice que, en las colinas de Aragón, hay noches en que un jinete solitario aparece entre la niebla. Lleva un manto blanco y una cruz roja en el pecho. Camina en silencios sin mirar atrás. Los aldeanos lo llaman el guardián del temple. Un alma que, según la leyenda, regresa cada siglo para recordar al mundo que el juramento templario aún sigue vivo.
Quizás solo sea una historia, pero como todo mito, tiene el poder de mantener despierta la fe. El sol puede haberse puesto sobre el imperio, pero jamás sobre su herencia. Los templarios dejaron un mensaje tallado en piedra y silencio, que el verdadero valor no está en el oro ni en la gloria, sino en aquello que se protege sin esperar recompensa. Su tesoro no fue enterrado en la tierra, fue sembrado en la historia. Y mientras alguien pronuncie su nombre, mientras una cruz templaria siga marcada en una muralla antigua, el legado del temple seguirá vivo. El oro puede haberse perdido, pero el secreto aún vive en las piedras,